Vamos a ver una pequeña reseña histórica de la anatomía del cuerpo humano. Los términos anatómicos surgen de la historia, pero la mayor parte de los nombres actuales se originan de la cultura griega, llamados colección hipocráticos, y del latín, aunque últimamente se están incorporando términos de origen inglés. En los años 130 y 200 a.C., Claudio Galeno de Pérgamo fue llamado príncipe de los médicos. Logró una clasificación de huesos y articulaciones y describió diferentes zonas del cerebro. Andrés Besario nació en 1514 y murió en 1564 de Bruselas, Bélgica. Retomó el estudio sistemático de la estructura del cuerpo humano, cambiando muchos conceptos equivocados del anterior señor Galeno. En 1887, Jacob Mengele inicia la reforma creando una comisión de anatomistas en el Congreso de la Sociedad Anatómica Alemana para elaborar una única nomenclatura anatómica. En 1895, en Basilea, Suiza, se reúnen anatomistas de todo el mundo y bajo la dirección de Wilhelm Heinz se publica una nomenclatura anatómica. Esa misma fecha se aprueban 5.573 términos anatómicos. En 1903 se forma la Federación Internacional de Asociación de Anatomistas. En 1905, en Genoa, Italia, se realiza también un Congreso Mundial de Anatomía. Se estudia todo lo relativo con el lenguaje de la anatomía. En 1933 se presenta una revisión de la BNA, conocida como Birmingham Revision. En 1947 se publica definitivamente la nómina anatómica del género y fue adoptada en Alemania, España y Argentina. En 1950, Oxford, en el quinto congreso, se forma el Comité Internacional de la Nomenclatura Anatómica. En 1954, la comisión decide que deberían ser considerados los criterios sobre los cuales se estructuraría una nomenclatura anatómica internacional. Bueno, en 1955, París, Francia, se lleva a cabo el sexto Congreso Internacional de Anatomistas y se llegó a cabo un acuerdo a adoptar una nomenclatura latina. En 1965, en Wiesbaden, Alemania, el octavo Congreso Internacional de Anatomía. En 1980, por primera vez en Latinoamérica, el 11º Congreso Internacional de Anatomista en México. En 1989 se publicó el 13º Congreso en Río de Janeiro, Brasil. Y ya en 1997 el 14º Congreso en Pekín. En el año 1998, en la ciudad de Roma, se realiza el 15º Congreso y en ese mismo año se publica un nuevo listado de terminología anatómica internacional. 28º. En el año 2001, la Sociedad Anatómica tradujo esta terminología anatómica internacional al idioma español. 19º. En el año 2001, en Tokio, Japón, se realiza el 16º Congreso Internacional de Anatomía. 20º. En el año 2009, en la ciudad del Cabo, en África, se realiza el 17º Congreso Internacional Anatómico. Y desde aquí en adelante, desde ese año en adelante, la IFA organiza sus congresos cada 5 años y el 18º Congreso se realiza en Beijing en el 2014. 21º. Se crean los simposios iberoamericanos de terminología anatómica, histología y embriología, con el fin de divulgar la terminología anatómica internacional nacida hace 124 años en Basilea, Suiza.
Y a estos congresos asistieron profesores de Argentina, Brasil, Colombia, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, Chile, Perú y entre otros. Las últimas reuniones o congresos fueron en México del 2011 y Brasil 2012. 22º. La Asociación Panamericana de Anatomía tiene como finalidad contribuir con sugerencias y propuestas de cambios para vincular las listas latinas, inglesas, con la del idioma español y portuguesas. Buenas tardes. Hoy vamos a hacer una retroalimentación acerca de el hombro y la cintura escapular. Para eso vamos a iniciar definiendo qué es el hombro. El hombro es la parte del cuerpo que sirve de nexo entre el brazo y el cuerpo. Está formado por la unión de los extremos de 3 huesos, pero también está conformado por músculos, ligamentos y tendones. Cintura escapular. La cintura escapular es el segmento proximal del miembro superior. Se extiende desde la base del cuello hasta el borde superior del músculo pectoral mayor. Fija la articulación glenohumeral al tronco, de manera que constituye la comunicación entre el miembro superior o torácico y el tronco. Bueno, ahora, ¿qué huesos conforman el hombro? La estructura ósea del hombro está formada por varios huesos, entre esos está el húmero, la escápula cuya zona articular es la que articula en la cabeza del húmero, el acromión o espina de la escápula que se une a la clavícula a través de la articulación acromioclavicular. Todas estas articulaciones van integradas en el tórax a través de la articulación escapulotorácica. La cintura escapular está conformada principalmente por 2 huesos: la clavícula, que se une con el esternón, la escápula, que conecta con el húmero, que es el hueso más grande del miembro superior. También se divide en 3 regiones: anterior o axilar, media o deltoida y posterior o escapular. Gracias. Tejidos que intervienen en el hombro y la cintura escapular. Los tejidos que intervienen en el hombro y la cintura escapular, tenemos lo que es la cápsula articular, tenemos lo que es los ligamentos, tenemos lo que son los tendones y las bursas. La cápsula articular es un saco hermético que envuelve lo que es toda la articulación del hombro en este caso, y está formada por un grupo de ligamentos que conectan al húmero con el glenoide, en este caso que es el húmero, que es el hueso más largo. Bueno, por otro lado tenemos lo que son los ligamentos. ¿Qué son los ligamentos? Son estructuras que unen un hueso con el otro. Estos le brindan al hombro lo que es la estabilidad que necesita para realizar la amplitud de sus movimientos. Ahora vamos con lo que son las clases de ligamentos que tenemos. ¿Cuáles son? Tenemos lo que son el ligamento glenohumeral superior, tenemos el ligamento glenohumeral medio y tenemos el ligamento glenohumeral inferior. El ligamento glenohumeral superior, une lo que es el rodete glenoideo con lo que es la escápula en el cuello anatómico del húmero. El ligamento glenohumeral, ¿qué es el ligamento glenohumeral medio? Este va desde el rodete glenoideo, desde la escápula, ¿ya?, hasta lo que es las tuberosidades menor del húmero, o lo que muy comúnmente también le llamamos troquín. El glenohumeral inferior, que este se extiende desde el rodete glenoideo, desde la escápula del húmero, desde la escápula, sí, hasta el húmero, perdón, por debajo de lo que es el troquín. Tenemos ahora lo que es el ligamento acromioclavicular. ¿Qué es este ligamento? Este es el que une la clavícula, lo pueden ver, con el acromión. Tenemos otro ligamento que es el caracohumeral. ¿Qué es este ligamento? Es un ligamento muy potente que se extiende desde la apófisis caracoidea. Tenemos entendido que la apófisis es el hueso, ¿ya?, que va como en forma de gancho, y va desde la escápula hasta la tuberosidosis mayor y menor del húmero. También tenemos lo que es el ligamento caracoacromial.
El ligamento caracoacromial va desde la apófisis caracoide, hasta el acromión. Tenemos también lo que es el ligamento del trapezoide. ¿Cuál es este? Este se extiende desde el borde inferior de lo que es la clavícula, desde el borde inferior de lo que es de la clavícula hasta la apófisis caracoide, de la misma cintura escapular. A continuación, ligamento de la cintura escapular. Ligamento esternoclavicular anterior y posterior yugal. Ligamento esternoclavicular e interclavicular. Ligamento costaclavicular o romboidea. Los tendones son los encargados de conectar los músculos con los huesos. Tendón del bíceps y el manguito rotador. Bíceps se extiende del músculo bíceps a través de la parte delantera del hombro, insertándose en la parte superior de la glenoidea y uniéndose con el labrum. Labrum es un fragmento de cartílago que amortigua la cabeza del húmero. Este cartílago también ayuda a estabilizar la articulación. Manguito rotador. Está constituido en total por 4 tendones que conectan la capa profunda de los músculos y el hueso. Se puede mencionar que los nervios y vasos sanguíneos que forman parte fundamental de los tejidos, los nervios son la estructura que conecta el cerebro con nuestros músculos. Las bursas son estructuras que están en todas las articulaciones del cuerpo humano. La función es disminuir la fricción o roce en las estructuras que conforman la articulación. Hombro particularmente se encuentra ubicado sobre los tendones y músculos del manguito rotador y acromión, manguito rotador y músculo deltoides. Los 11 músculos del hombro más importantes son supraespinoso, subescapular, infraespinoso, redondo menor, redondo mayor, deltoides, pectoral mayor, dorsal ancho, coracobraquial, trapecio y el serrato interior. Bueno, el hombro posee 2 articulaciones que trabajan en conjunto para poder permitir el movimiento del brazo, que una se llama la articulación acromioclavicular y la otra articulación se llama glonohumeral. La articulación acromioclavicular es una articulación deslizante formada entre la clavícula y el acromio. La articulación glonohumeral es un tipo de articulación de bola y cavidad. La bola es la parte superior redonda del húmero y la cavidad es la parte en forma de cuenco de la escápula. Articulaciones de la cintura escapular son la articulación escapulohumeral, la articulación esternoclavicular, la articulación escapulocostal y la articulación suprahumeral. A continuación, les voy a hablar de los movimientos articulares del hombro y cintura escapular. Entonces, comencemos con la articulación del hombro. Esta articulación es una articulación en artrosis. Que las articulaciones en artrosis son aquellas que tienen movimientos libres, es decir, que pueden rotar en cualquier eje. Las articulaciones en artrosis tienen 3 rangos de movimiento y los 3 rangos de movimiento son los siguientes. El primero es flexión y extensión. El segundo rango de movimiento es aducción y abducción. El tercero, rotación interna y rotación externa.
A continuación les voy a explicar unos ejemplos de cada uno de estos rangos de movimientos. Entonces, empecemos con la flexión y extensión. Bueno, la flexión y extensión, estas las encontramos en el plano sagital y en el eje transversal. Es decir, que si yo me ubico de esta manera y llevo el brazo hacia arriba, estoy realizando una flexión de hombro. Y si lo llevo hacia atrás, estoy realizando una extensión. Entonces, para que se entienda un poquito mejor y sea un poco más claro, si lo llevo hacia arriba, estoy realizando una flexión, y si lo llevo hacia atrás, estoy realizando una extensión. Ahora continuamos con el siguiente, que es aducción y abducción. Bueno, este movimiento lo podemos demostrar o podemos presentar en el eje anteposterior y plano frontal. Entonces me ubico en el plano frontal y si llevo el brazo hacia afuera, es decir, que si lo abro, estoy realizando una abducción o abducción. Y si lo llevo hacia adentro o lo cierro, estoy realizando una aducción. Dentro de la aducción y la abducción, también esto lo podemos realizar en el eje longitudinal y en el plano horizontal. Entonces, me ubico de esta manera y llevo el brazo hacia el frente, y si lo cierro, estoy realizando una aducción horizontal, y si lo abro, estoy realizando una abducción horizontal. Ahora vamos a realizar el último movimiento, que es rotación interna y rotación externa. Bueno, estos movimientos se pueden realizar dentro de los tres planos y los tres ejes, es decir, en el eje transversal, en el eje anteposterior y en el eje longitudinal. Entonces, un ejemplo sería: en el eje transversal, el brazo lo llevo hacia el lado y muevo el hombro hacia adentro, estoy realizando una rotación interna, y si lo llevo hacia afuera, estoy realizando una rotación externa. En el eje anteposterior sería de la siguiente manera: llevo el brazo al frente, entonces si el movimiento es hacia adentro, estoy realizando una rotación interna, y hacia afuera una rotación externa. Y en el eje longitudinal sería los brazos a los lados del cuerpo, y si realizo una rotación hacia adentro, quiere decir que es interna, y si hago la rotación hacia afuera, estoy realizando una rotación externa. Bueno, a continuación vamos a hablar de la articulación de la cintura escapular. Bueno, esta articulación es un poco diferente a las otras articulaciones y que tienen algunas particularidades muy diferentes. Hay algunas articulaciones que tienen un rango de movimiento, otras tienen 2, otras tienen 3, y estas son flexión y extensión, aducción y abducción, rotación interna y rotación externa. En la articulación de la cintura escapular, las cosas van a cambiar un poco, porque estos movimientos van a llevar otros nombres. Esta articulación también tiene 3 rangos de movimiento, que 2 de esos movimientos son autónomos, es decir, se realizan por sí solos, y hay uno que va a depender de otra articulación para realizar dicho movimiento. Los 2 movimientos autónomos son elevación y descenso, y antepulsión y retropulsión. Antes de hablar de antepulsión y retropulsión, voy a hablarle de la elevación y el descenso. La elevación consiste en que si yo llevo los hombros hacia arriba, estoy realizando una elevación, y si los dejo caer o los llevo hacia abajo, estoy realizando un descenso. En la elevación concéntrica, o sea, hacia arriba, los músculos que están interviniendo son el trapecio superior y el músculo angular o elevador del omóplato. Y en el descenso, o sea, cuando yo los llevo hacia abajo o los dejo caer, estoy trabajando los músculos, el trapecio inferior y el músculo pectoral menor. Lo pueden ver en la imagen. Entonces,
recordemos que esto son los músculos que más inciden en la elevación, y el que más incide en el descenso es el trapecio. Entonces podríamos decir que en el movimiento de elevación, el trapecio superior y el músculo angular tira como hacia arriba, ¿sí? Haciendo una fuerza concéntrica, porque está haciendo fuerza en contra de la gravedad. Entonces la elevación hacia arriba, y cuando hace el descenso, por inercia o forma natural, los hombros vuelven a su posición natural. Los siguientes movimientos de la cintura escapular son antepulsión y retropulsión. En la antepulsión es cuando realizamos un movimiento de los hombros hacia adelante, es decir, los llevamos hacia adelante y estamos haciendo una antepulsión, y cuando lo llevamos hacia atrás estoy realizando una retropulsión. Me voy a colocar de perfil para que lo vean un poco mejor. Entonces, si llevo los hombros hacia adelante, estoy haciendo un movimiento de antepulsión, y si los llevo hacia atrás, estoy haciendo un movimiento de retropulsión. En la antepulsión concéntrica y la retropulsión excéntrica, vamos a trabajar los músculos del serrato mayor y el pectoral menor. Es decir, si hago la antepulsión, que es hacia adelante, los músculos que están interviniendo son el pectoral menor y el serrato mayor, que queda acá al costado. Para la antepulsión. Y si estoy haciendo la retropulsión concéntrica, vamos a trabajar el trapecio medio, que queda acá atrás, y en compañía de los romboides, el romboide mayor y el romboide menor. Entonces, hago retropulsión concéntrica, estoy trabajando el trapecio medio, el romboide mayor y el romboide menor. Podemos ver en la imagen los músculos donde se encuentra el trapecio medio y el romboide mayor y el romboide menor. Podemos observar que tienen casi la misma inserción y están casi a la misma altura. Es decir, que cuando hago retropulsión, el trapecio medio y los romboides tiran hacia atrás, o sea, jalan. Entonces podemos ver cuando es un movimiento de antepulsión y el movimiento de retropulsión. Bueno, anteriormente les hablé de esos dos movimientos autónomos que realiza la cintura escapular. Ahora les voy a hablar de este último movimiento, que necesita de otra articulación para poder realizarlo o efectuarlo. Entonces, estos movimientos es la rotación interna y la rotación externa. ¿Cómo va a ser esto? Entonces, si analizamos un poco, la escápula no se puede mover por sí misma, ni puedo moverla estando quieto. Entonces, para poder mover esta articulación, la escápula, necesito de otra articulación, y esta articulación va a ser la del hombro. Es decir, que si mi hombro hace una flexión, la escápula por ende hace una rotación externa, es decir, que se abre, va hacia afuera. Y si hago una extensión de hombro, la escápula automáticamente se cierra, es decir, que hace una rotación interna. Como lo pueden ver en la imagen, la rotación externa y la rotación interna. Lo mismo pasa si yo hago una abducción de la articulación del hombro. La escápula hace una rotación externa, se abre. Recordemos que externo es que se abre, y si realizo una aducción, la escápula se cierra, hace una rotación interna. Los músculos que trabajan en la rotación externa concéntrica son los siguientes: el trapecio superior, que está en la parte de arriba, el trapecio inferior y el serrato mayor. Entonces en la imagen podemos ver
los músculos que infieren en esta rotación externa concéntrica. Y en la rotación interna concéntrica, los músculos que interfieren son los romboides menor y mayor y el trapecio medio. Entonces en la imagen podemos identificarlos. Bueno, esta es una breve explicación de cómo son los movimientos de la articulación del hombro y de la cintura escapular. Espero que haya quedado un poco claro y nada, gracias. Bueno, ahora vamos a hacer un breve repaso de los conceptos básicos anatómicos del hombro. Y empezamos que la articulación del hombro está constituida por 3 huesos, que es el húmero, la escápula y la clavícula. Podemos nosotros mirar de que estos 3 huesos son los 3 huesos principales de la articulación del hombro. Si lo vamos a ver desde un plano posterior, nos vamos a dar cuenta de que tenemos la espina escapular, el acromión, el húmero y la escápula. Y ahora la vamos a hacer desde los músculos. Vemos el redondo mayor, el músculo redondo mayor. También vemos el redondo menor. Estos son los músculos que intervienen en la articulación del hombro y tenemos la infraespinoso. También tenemos el supraespinoso. Son los músculos que están en la articulación del hombro. El romboide mayor. También tenemos el romboides menor. Todos estos músculos intervienen de una manera principal en la articulación del hombro. El elevador de la escápula. Miramos ahorita el trapecio, que es uno de los más grandes, uno de los músculos más grandes que intervienen en la articulación del hombro y la escápula. El deltoides también hace parte de los músculos. El dorsal ancho, que viene en la parte inferior de la cintura escapular. Bueno, ahora lo vamos a mirar desde una visión anterior, donde vemos el trapecio y el supraespinoso. Eso es lo que vimos en la parte anterior. Y ahora empezamos a mirar la subescapular. El bíceps traqueal, que también hace parte de los músculos del hombro. El coracobraquial también hace parte de los músculos del hombro. El serrato anterior. También tenemos el pectoral menor. Ahora vamos a observar el pectoral mayor. Y finalizamos con el deltoides, que también lo vemos desde la parte de frente. Ya con esto pues damos por terminada nuestro video. Espero que les sirva. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, profesor. Hasta una nueva oportunidad.